Capítulo 11. 1983. Hubo una obra que no pudo hacerse cuando yo no llegué de la montaña y las cosas entre los dos no quedaron del todo bien. Yo fui el responsable de que se haya suspendido ese concierto. Después de eso, cuando nos cruzamos por ahí, siempre nos arrojábamos indirectas. Él me detestaba y yo lo gastaba diciéndole que era un viejo borracho. Nunca llegamos a las manos porque intervenían los demás, pero la onda era cero. Desde entonces, en cada presentación de Sumo, Lucas se refería despectivamente a los violadores y, en especial, a mí. No sé por qué se la agarró conmigo. La chica había sido mi novia por 6 meses. Yo la llevé al Chavalet, se copó con Luca y se fue con él por 4 años. El que tendría que estar ofendido en tal caso sería yo. Él me curtió la mina, no al revés. Harry B. en el libro El nacimiento del punk en la Argentina y la historia de los violadores. Harry B. y Luca eran amigos. Después tuvieron una disputa por una alemana llamada Mónica. Luca se la sopló y comenzó entonces un enfrentamiento que terminó con el tema Fuck You, dedicado enteramente a Harry B. Robert Selazet, en el libro El nacimiento del punk en la Argentina y la historia de los violadores. El número especial de fin de año de la revista Pelo recorría lo mejor de 1982, a partir de la opinión de los músicos. En el primer lugar aparecía Paul McCartney con Momento Culminante, luego Yendo de la cama al living de Charly García, más atrás Señales de Rush. A doble página y bajo el subtítulo Lerner, el luchador del año, la publicación quincenal proclamaba a una de las revelaciones de la temporada y entre los nuevos grupos del año aparecían Luciérnaga Curiosa, Los Helicópteros, Los Encargados, La Torre, Púrpura, Doctor Rock, Rayos X y Demo, la banda liderada por el histórico Rinaldo Raffanelli, bajista de Sui Generis y Polifemo, que contaba con un joven guitarrista llamado Ricardo Mollo. No apareció ni la más mínima mención a Sumo, tampoco a ninguno del resto de los grupos que tocaban en el nuevo circuito de bares y pubs. Sin embargo, contra todos los pronósticos, Sumo cumplió un año de vida y estableció un sistema de perseverancia apoyado por todo tipo de estrategias, casi como una célula revoltosa en plena lucha de liberación. El final de la Guerra de Malvinas derivó en un lento repliegue del gobierno militar y también en una esperanza no tan remota de volver a la vida democrática. Se respiraba cierto alivio en el aire, aunque el poder represivo se mantuvo intacto. Luca ya tenía un nombre en el circuito underground, en un mapa que formaban espacios como el Einstein, la Esquina del Sol, Zero Bar, Stat Free Pub, escenarios reducidos para un público informado. Si no estabas en la escena era muy difícil enterarse, contó alguna vez Fidel Nadal para explicar el panorama artístico del que formó parte, primero como espectador y años más tarde como el líder de Todos tus muertos. Sin llegar a los niveles de provocación del llamado destape español, luego de la muerte de Franco entre 1982 y 1983, el ambiente contracultural porteño abrazó el absurdo y el humor con propuestas cercanas al rock. La aparición de las Baby Squid, un grupo integrado por Viviana Telas, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián y Eddie Kucher, traficaba con la idea del teatro musical satírico, que más tarde será perfeccionado por el club del clown de Batato Barea o el aporte inestimable de las gambas al ajillo. Vivi Telas fue la aliada de Luca en esos cruces de canciones, expresionismo bizarro y jarana grupal. El choque entre la cultura autorizada y los nuevos subterráneos parece resumirse en una noche, cuando la directora y guionista María Luisa Bemberg visitó el Einstein en busca de una actriz para el rol protagónico de Camilo Gorman,
La posible aspirante al rol de la heroína profana era Katy Aleman. El espectáculo de la velada incluyó a Katy bailando un tango erótico. Luego, Vivi Tela braceó sobre una tabla de planchar para dar vida a su rutina de la nadadora. Enseguida el dúo integrado por Omar Chabán y Sergio Eisenstein, llamado Pis y Caca, provocaron a los presentes lanzando choclos, mostaza y yogur. La realizadora huyó espantada, nunca más volvió a Einstein. Las Baby Squid llegaron al gran público invitadas como grupo de apertura de los recitales que ofreció Serú Girán en el Teatro Coliseo a fines de 1981. Fue una experiencia traumática para el grupo femenino que enfrentó a un público hostil, incapaz de soportar canciones irónicas. La tolerancia mejoraba ostensiblemente cuando acompañaban a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Incluso realizaron los coros de Súper Lógico, tema incluido en uno de los primeros demos del grupo platense. La fascinación que sentía Luca por los monólogos de Vivi Telas, en especial por aquel en el que se repetía todo el tiempo la frase «¿Qué haces, boludo?», hizo que el cantante redujera el latiguillo a «¿Qué haces, bolú?», para transformarlo en uno de sus saludos favoritos. Luca empezó a quedarse a dormir en el café de Avenida Córdoba, también ensayaba con Sumo y participaba por fuera del grupo en la vida social del lugar, animando un show de los Twists colgado desde el techo o simplemente como reidor de la performance de su amigo genial. En su era de esplendor, en plena primavera democrática, el Einstein fue el centro de un mundo lúdico, un pozo voluptuoso de las futuras vanguardias teatrales en el campo de entrenamiento de los nombres que cambiaron para siempre el humor del rock argentino. Los punk fueron los primeros aliados de Luca. Bandas como Los Violadores, Alerta Roja y Los Laxantes conectaron de manera instantánea con el tipo que había visto en Londres a los Sex Pistols y The Clash. Luca fue un espejo donde reflejarse y tomar prestado esos gestos que aquí solo llegaban en fotos o en unos pocos videos. La banda de Piltrafa ya había grabado un disco que no tenía forma de publicar, pero crecía en público y tocaba casi tan seguido como los Freaks de Hurlingham. Son Los Violadores quienes llevan a Sumo a tocar en Le Chevalet, un restaurante pituco de Recoleta, ubicado frente al Hospital Alemán en la calle Ecuador. Ahí Luca conoció a Mónica Stromp y también compartió cuerpo a cuerpo Racias Salvajes y Noches de Comisaría. Una fecha lleva a la otra y casi sin medir riesgos económicos, las dos bandas sin un álbum en la calle decidieron organizar un mini obras para el sábado 22 de enero de 1983. La jugada temeraria salió mal. Harry B., primer punk argentino y alpinista confeso, regresó tarde de la montaña, con lo cual el show debió posponerse una semana. Los Violadores tuvieron que cubrir los gastos. El día del show postergado, en el lugar había muy poca gente, apenas unos 350 valientes. Eran muchos seguidores para esos grupos subterráneos, pero casi ni se notaban en el enorme gimnasio del Club Obras Sanitarias. Luca no creció con Videla, pero conoció 4 presidentes militares en poco más de 2 años de permanencia durante la dictadura. Nunca tramitó la ciudadanía, debía viajar a Uruguay y luego volver a ingresar al país para obtener su visa de turista. Realizó el trámite en pocas oportunidades. La mayor parte del tiempo permaneció como un extranjero ilegal según las normas argentinas de migraciones. En la ciudad se movía en tren y en subte. No tenía buena conexión con los automóviles y una considerable miopía invalidó cualquier cambio de decisión. El ferrocarril lo acercaba sin esfuerzo y por poco dinero a los destinos que separaban a Hurlingham del resto del planeta conocido. El problema surgía cuando debía acompañar a Mónica Stromp
a su casa de Martínez en la zona norte de Buenos Aires. El único medio de transporte era la costera, un micro de línea que unía a La Plata con San Isidro. El viaje continuaba en tren hasta la casa de los Strong, familia dirigida por un alto directivo de la fábrica de Mercedes-Benz. Tiempo de espera y de viaje sellaron la primera etapa de una relación que no acusaba conflictos frente a los 11 años que separaban a Luca de su novia, una bellísima estudiante que cursaba el primer año de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, y también estudiante de arte dramático. Tenían varias cosas en común: familias de clase alta, una educación escolar bastante rígida y el arte como válvula de escape al mandato impuesto. La relación tuvo muchas idas y venidas, peleas y reconciliaciones, una disputa constante contra la dependencia alcohólica de Luca, que de a poco empezó a devorarse cualquier tipo de proyecto futuro. Rápidamente, Luca descubrió que Sumo no podía tocar todas las semanas en el Einstein. Para colmo, el lugar permanecía abierto todos los días, salvo los lunes, y con una agenda que no llegaba a cubrir las noches dedicadas al rock. Los Violadores, Virus y unos ignotos Soda Stereo se agregaban a la lista de bandas junto a los Twists, Los Encargados y Control. Luca incluso llegó a discutir con Omar Chabán por el precio de las bebidas, que según él eran muy baratas. Buscaba elevar el caché de los grupos y convocó una rebelión de bandas para que ninguna volviera a tocar en el Einstein hasta nuevo aviso. El único grupo que eludió el pacto fue Soda Stereo, que incluso llegó a tocar en el Einstein con una custodia de rabiers amigos por temor a represalias. Entonces Sumo se multiplicó por obra y síntesis de su líder. Así nació su mito, como una versión reducida con Arnedo contrabajo, Sokol batería y Petinato saxo, ojos de terciopelo que miran a la gente con dientes, junto a Germán y Alejandro y la Hurlingham Reggae Band, que además de Arnedo y Petinato incluye en su formación original a Tito Fargo guitarra y Alberto Superman Troglio. De esa manera, la nave madre aseguraba 3 lugares nuevos dentro de la cartelera del lugar, y una variedad de estilos que podía cubrir desde el calipso a experimentos retorcidos como la larga zapada convertido en el único tema del repertorio de ojos de terciopelo. Por otro lado, su mito representaba el costado acústico de Luca, aquel repertorio inicial tras la sierra emparentado con el aura de Nick Drake, John Martyn y Lucio Dalla, canciones para cauterizar el tipo magullado. De todas esas exploraciones, la Hurlingham Reggae Band fue el proyecto más serio y consistente. Luca no trajo el reggae al país, pero le puso melodía y letras inteligentes a los primeros himnos del género jamaiquino de fabricación nacional. Vecino de Hurlingham, Tito Fargo Daviero también supo de la llegada de Luca al barrio. Fargo, junto a un batero oriundo de General Rodríguez, Alberto Troglio, movían los hilos de Oiga Diga, un aventajado grupo de ska y reggae. Entre intercambio de instrumentos, charlas y algunos discos de Yellow Man, Black Uhuru o Linton Kwesi Johnson, nació una afinidad que amplió el inventario reggae del grupo. Además del Café Einstein, la Hurlingham Reggae Band comenzó a tocar en lugares un poco más grandes como Zero Bar de República de India y Las Heras o el Stat Free Pub en Avenida Libertador y La Pampa. Los primeros seguidores de Sumo no entendían bien las razones de tanta diversificación. Cuando intentaban pedir una canción no sabía a qué banda correspondía la lista de temas. En una de esas veladas de la Hurlingham, Sky Bellinson y la Negra Polly convencieron a Tito Fargo para que se uniera a Los Redondos. 28 de abril del 83. El último presidente de facto, Reinaldo Viñone,
dictó el decreto por el cual se fijaba la fecha de elecciones para el 30 de octubre de ese año. Al mismo tiempo, ordenó la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos. No logró su cometido. A partir de ese momento, el país empezó a moverse al ritmo de una nueva campaña política. A los pocos días, Sumo llegó a Trenquelauquen a través de una invitación de los locales de la sobrecarga. Esa noche de mayo, Luca anunció que tocarían un tema medio castellano y aclaró que la letra pertenecía a los Redonditos de Ricota, un conjunto de La Plata muy underground. Son underground porque tocan una vez cada 3 años, pero son buenísimos. Fue la presentación irónica de mejor no hablar de ciertas cosas. César Dominici. A Luca lo conocimos en un festival en Olavarría a fines del 82. Nosotros estábamos dejando Higo Agrio y en ese momento éramos los originales de Sobrecarga. Hicimos nuestra actuación y en el fondo veíamos a un pelado desaforado que agitaba los brazos y saltaba. Cuando terminaron de tocar se acercó y acordamos una invitación para que Sumo fuera a Trenquelauquen. El evento se concretó a mediados del 83, el 7 de mayo, en una actuación que compartimos en el Club Argentino de Trenque y donde Luca tocó la trompeta como invitado nuestro. La invitación quedó flotando y para septiembre de ese mismo año hicimos un festival en el mismo club, con la presencia de Sumo, la Hurlingham Reggae Band, Alfonso Entrega, Alerta Roja y la Sobrecarga. A partir de allí fueron nuestros padrinos. Cuando fuimos a Buenos Aires compartimos cartel en bares de Hurlingham y en la capital, donde actuábamos como teloneros. Piltrafa. Cuando en el 83 hicimos ese mini obras con Sumo, los Violadores teníamos un disco hecho, pero todavía no lo habíamos editado. Sumo no había grabado todavía. Habíamos preparado videos de los Clash de Bob Marley que ni los pasaron. Se postergó una semana porque nuestro guitarrista de esa época, Harry B., no pudo bajar de la montaña. Luca estaba re caliente. Marcelo Moura. Sumo no me sorprendía tanto porque yo venía de ensayar con Virus, que era una locura diferente, pero locura al fin. Algo tan excéntrico como lo que hacía Sumo. Piltrafa. En realidad con Sumo no había ninguna rivalidad, pero Lucas se calentó por eso que pasó con Harry. Tenía razón, porque tuvo que postergarse el concierto por una semana. Me acuerdo estar en el camarín de obras, Lucas destampando un vino y diciendo: la puta madre, tuvimos que volver a pagar carteles, y cosas así. No pudo decir nada porque él no había podido bajar de la montaña, era un compañero mío. Nosotros también nos enojamos mucho con él por eso. En esa época no había comunicaciones, tuvimos que mandarle radiogramas. Hoy hablamos todo por celular, pero en ese momento había un radiograma que llegaba a un lugar que era una posta. Para recibir el radiograma, el que lo recibía tenía que ir hasta ahí. Harry se apuró para llegar, pero muy por sobre la hora y era impredecible si estaría o no a tiempo. Marcelo Poca Vida. Para Luca los Violadores eran muy nenes de mamá. Al principio les tenía simpatía, pero después ya no. Esa bronca también tuvo que ver con algo más personal por una mujer en común. Luca era fanático de Alerta Roja porque decía que eran más auténticos. Piltrafa. Después de eso pasó lo del acento finito en la rubia tarada y todo lo demás. Me llevaba muy bien con Luca. Teníamos empatía. Él era bastante más grande que yo. Me veía como un chiquito argentino revoltoso. Él había visto eso en Londres y me empujaba. Qué bien lo que están haciendo ustedes. Era recíproco, porque a mí me gustaba mucho Sumo y también cuando él tomaba
la acústica y hacía white trash en lugares muy pequeños para 30 personas. Fui a varios de esos conciertos. No solo en el Einstein, sino también en otros lugares. Había uno en la calle Cabrera en Palermo, Anchor, que era una especie de teatro circular. En el Einstein, Timmy me mostraba cassettes ingleses con bandas como Adam and the Ants, cosas que yo veía en las revistas pero no llegaba a escuchar. Las poníamos ahí. También hablábamos de literatura, sobre todo de Dickens. Yo le contaba a Lucas de Borges, me dijo que había leído ficciones y hablábamos de los infinitos borgianos, ese tipo de cosas. Horacio Gavin. Cuando yo tocaba en los muebles, a veces Luca cantaba con nosotros. En realidad se subía y cantaba todo el tiempo. ¿Qué hace, bolú? Cualquier tema que tocáramos decía lo mismo. ¿Qué hace, bolú? Era el monólogo de Bibi que le encantaba. Qué increíble que aún hoy siga siendo denso el boludo. Pasan las décadas y el boludo sigue como si nada. Creo que tendrían que tratarlo los lingüistas. Mónica Stromp. Después de aquel show en Estudiantes, en el que yo ni sabía quiénes eran los que habían tocado, no volví a ver a Luca por un tiempo. Un día encontré unos volantitos que decían Sumo y pensé, ¿qué será esto? Resultó que eran ellos. En ese momento yo tenía 17 años. Salíamos bastante, íbamos al Einstein, a Anchorín. Una noche de esas salimos con unos amigos del colegio Lincoln con otra chica alemana, mi mejor amiga de esa época. Fuimos a ver a Sumo y nos gustó. Creo que fue en Anchorín, en Paseo Colón. Era un barcito, no era un lugar de rock. Tenía un pasillo muy largo y me acuerdo que estaba Petty con la pata enyesada. En un momento el grupo paró de tocar. Luca escuchó que estábamos hablando en inglés y se acercó. Empezó a hablarme en inglés. ¿Qué tal? Qué buena música. Nos gustamos. Después, esta amiga mía me pasó el número de teléfono de la casa de Timmy y lo llamé. Y empezamos a salir. Vivítelas. Con el boludo estaba obsesionado. En esa época yo actuaba mucho y parece que era muy graciosa. Luca también era fanático de la nadadora. Era un personaje que te enseñaba a nadar con una malla dorada y una peluca rubia porque venía de Estados Unidos y estaba probando bombas en Latinoamérica. Se mataba de risa. Con la Baby Squid fuimos a un programa de televisión donde el elenco estable del programa era igual a nosotras, pero en serio. Entonces no tenía ninguna gracia el grupo paródico de los rubios. Yo tenía toda una ideología respecto a eso que era la conquista americana en la Argentina. Lo rubio simbolizaba eso. Con el grupo empezamos en 1981. Recuperamos temas de los 60 como Marcianita, Cuando calienta el sol, y después empecé a componer y a escribir letras. Hice Cleopatra con Melingo. Esa es mi canción más famosa. Mónica Stromp. La primera noche que salimos formalmente juntos fue en noviembre del 82. Vino a buscarme a mi casa de Martínez desde Hurlingham. Un viaje tremendo. Y partimos rumbo al Einstein. Como era mucho viaje, teníamos tiempo para ver cosas. Esa noche me mostró lo que tenía en el bolsito con una impresión del nombre Juan Rico, un libro de los Guinness Book of Records. Se lo había afanado a Timmy para leer en el micro en la costera. Otro autor que leía, Kurt Vonnegut, compartíamos mucha música. En su pieza roja nos dormíamos con Brian Eno, música para aeropuertos, o escuchábamos Captain Beefheart. A él le encantaba la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak. Ponía mucho David Bowie, también Elton John. El álbum blanco de los Beatles lo escuchaba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Me acuerdo de Lucio Dalla, de una canción que se llamaba La tua felicità, que sería tu felicidad. Me decía, pero vos fíjate, ¿no? ¿Te das cuenta? El tema más corto del disco es La tua felicità. Como en la vida,
La felicidad es lo más corto. Después escuchamos a Francesco de Gregori, un disco que se llamaba La Donna Canoni. Conmigo no escuchaba Joy Division o música similar. Después, en la casa de George en Palomar, poníamos los Stones. Luca ponía la música según el momento y el lugar. Creo que también leí eso en el libro de Petty y tenía razón. La compartía según la situación. Piltrafa. Mónica era una chica argentino-austríaca que a veces venía a los ensayos de Los Violadores en mi casa, porque era novia de Harry B. Mónica Stromp. Éramos dos miopes. Me acompañaba desde Hurlingham hasta San Isidro en el micro de La Costera y de ahí íbamos caminando o en un colectivo hasta mi casa. Era un gentleman. Las paradas de La Costera no tenían mucha luz y estaba el riesgo de que si no sacabas el brazo para pararlo, el micro seguía de largo. Nosotros no veíamos nada. A veces pasaba algo y decíamos, qué suerte, fue un camión. Pero a veces era La Costera y si se te pasaba, significaba una hora de espera más. Estas cosas pasaban a las 5 o 6 de la mañana. Los micros tenían una frecuencia muy baja. O me compraba orquídeas, como dije antes, era un gentleman, en la manera de cuidar las formas conmigo. Me llevaba hasta mi casa, venía a buscarme a la escuela de arte, me llevaba a comer. Judith González. La hermana mayor de una amiga mía de la secundaria había salido con Luca, cuando él tenía el pelo largo y era un pibe que había llegado de Inglaterra. Me contó que tocaba, que tenía una guitarra criolla toda chota y que la tocaba en la casa de ella. Esto fue en la época de Einstein, creo que lo había conocido ahí. Después mi relación con Luca fue a nivel amiga. Empecé a ir a verlo cuando no iba nadie, la gente era tan poca que nos conocíamos las caras. Eran los mismos de siempre. Entonces te saludabas, charlabas, después te encontrabas en la esquina, por ahí estaban fumando un porro y era, loco, ¿no da para una seca? Todas esas estupideces. Te quedabas hablando con uno, con otro y enseguida éramos todos conocidos, como si fuese un club. A Luca lo veía ahí porque él se mezclaba entre la gente. No tenía esa cosa de estrella de rock. No se hacía el divo, estaba loco nomás. Hay una foto que le saqué en una de esas situaciones. Estábamos a la vuelta, fumándonos uno y apareció Luca. Le ofrecimos una seca y dijo no, no quiero. Estaba completamente en pedo. No me acuerdo qué más dijo, pero yo lo propuse. ¿No querés sacarte una foto conmigo? Yo tenía una cámara de una amiga encima. Me respondió, dale, pero espérame un poquito. Yo no sabía qué iba a hacer. Fue hasta unos árboles que había ahí nomás y vomitó como una bestia. Se vomitó todo. Cuando terminó, se limpió, se quedó parado un rato ahí y después vino. Bueno, ahora sí saquémonos una foto. Le respondí, dale. ¿Cómo nos ponemos? Como la familia Ingalls, me contestó. Me agarró del brazo así, sonreímos y sacamos la foto. Después me dijo, bueno, chau, y se fue a tocar. Unos días después me dijo, qué bueno, flaca, quiero una copia de esa foto. Le respondí, ay, no me hagas sacar una copia, toma, te regalo el negativo. Después lo lamenté, claro, porque esa copia que me quedé está toda estropeada, es de papel. Vivi Telas. En esa época el rock era muy solemne y no se llevaba muy bien con el humor. Luca tuvo que ver también con ese lugar de quiebre. Era un ambiente muy machista y nosotros aparecíamos haciendo humor en un lugar en el que no había posibilidad de entender la sátira. Luca lo entendía, pero la mayoría no. Germán da Funcho. En el Einstein quería aparecer Charly García y lo sacaban. Lo escupían hasta que se iba. Charly tuvo una época en la que salió a buscar música y ver qué pasaba. Me consta ver toda la escalera del Einstein escupiéndolo. Charly significaba otra cosa en ese momento, lo contrario a la resistencia nuestra. Para nosotros, los músicos como él se habían acostumbrado a hacer algo más complaciente. Daniel Melero. Charly nunca pudo ser under, nunca lo fue, y todo el tiempo quería estar con nosotros.
A él tampoco le di bola nunca, como a Luca. Horacio Gavin. Luca se burlaba del rock careta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te me venís a hacer la estrella del rock si acá todavía falta mucho para eso?, decía. Obviamente, lo hacía con ciertos personajes y con otros no. Patricia Pietrafesa. Iba a ver grupos y muchos me decían, tenés que ir a Einstein, tenés que ver a Sumo, tenés que ir a ver a Virus. Yo estaba muy interesada en The Clash, me gustaba Morris y el punk. Los que me conocían me daban indicaciones. Tenés que leer el libro Punk, La muerte joven. Tenés que ir al Parque Rivadavia. Entonces empecé a ir a Einstein y a todos esos lugares. El lugar era impresionante. Iban un montón de punks, que eran los que yo conocía. Mucho consumo de pastillas, incluso si las comprabas ahí adentro a algún flaco que vendía. Mi experiencia tiene que ver mucho con eso, con la cantidad de alcohol que pudiera consumir afuera y luego mezclar con otras cosas que podíamos comprar ahí adentro. Ahí vi a Soda Stereo también. Más allá de ver tocar a Sumo y especialmente a Luca en esa época, se inició toda una nueva manera de ser rock con ellos. Y también con Virus, Los Violadores. Sergio Rothman. La primera vez que hablé en persona con Luca fue en la Esquina del Sol, en el primer show oficial de los Cadillacs, o en el segundo. Los Twists habían cancelado porque estaban presos y los Cadillacs teníamos un solo show. Fue en marzo o abril del 85. Nos invitaron porque era un grupo del cual se hablaba, tocábamos y vino Luca, que había ido a ver a los Twists y flasheó con los Cadillacs. En un momento me dice, mirá, tenía hongos en la gamba, tengo el mapa de Europa. Me impresionó mucho. Le dije, Luca, ¿a vos te gusta Wire? Sí, me gusta Wire. Yo estaba bebiendo mucho en esa primera época, entrando en su decadencia. Vivi Telas. Cuando aparecimos en el Coliseo con Charlie, nos tiraron monedas, de todo. Tuvo que intervenir la policía porque fue muy violento. Se ve que les resultaba agresivo como una provocación. Nosotras nos considerábamos parte del rock porque veíamos que los del rock eran los únicos que armaban conciertos como afuera. Una de las primeras cosas que hicimos fue con Fontova, por ejemplo. Cuando nos enteramos de que alguien conseguía un lugar, le decimos, ¿nos invitan? O queremos hacer un tema. Con Los Redonditos tocamos un montón, por ejemplo. Germán da Funch. Voy a contradecir a todo el mundo y lo hago por la memoria de Luca. Los Redonditos de Ricota nunca fueron la resistencia de nada. Es mentira. En los 80 ellos tocaban 2 o 3 veces por año. Armaban todo con la escenografía de Rocambole, hacían todo el show, pero los que íbamos presos éramos nosotros. El que se comió la flecha fue Luca, no el indio. Después el indio agarró la bandera, la levantó y entró perfecto. Lo digo con todo respeto por el indio, pero éramos dos corrientes distintas. En alguna oportunidad lo hablé con Sky. Hay una mística de que los Redondos y Sumo salíamos a la calle a hacer la resistencia. Bueno, es mentira. Los que íbamos presos éramos nosotros. Los Violadores, los otros grupos punk, la cantidad de shows en los que entró la policía. Sergio Rothman. Los Redondos era otra gente, un grupo hippie de rockeros más cercanos a Papo Blues que a Sumo. Es mentira la conexión de Luca. Si bien es cierto que Luca un día cantó con los Redondos, los que tenían relación con Sumo eran los Violadores, no los Redondos. Había mucha diferencia entre la banda del rock and roll tradicional y los que éramos pro-punk. Sumo era un grupo pro-punk, simpatizábamos en las mismas costumbres, los Redondos no. La posta es lo que pasó entre el 82 y el 84. Diego Capusotto. Los Redondos también me resultaban conmovedores, pero el grupo que me ponía alerta era Sumo. Te dejaba con esa sensación del ojo del cazador. Sentías que eras tomado por otra cosa. No eras el espectador común que va a un recital. Disfrutaba mucho de ir a esos lugares y encontrar un buen sitio para estar. Nada me importaba más que estar ahí, en presencia de algo que era arrasador. No tenía que ver con la potencia o el sonido, sino con algo que era como modificador.
Enrique Sims. Una noche, Los Redondos tocaron en el Depósito. Fue la única vez que pude estar en el escenario con Luca porque Poli lo echaba. Los Redondos se trataban muy mal con él. Soy de los que piensan que si Luca no se moría, Los Redondos no hubieran existido más. Cuando Los Redondos metían 200 personas, Luca ya llenaba obras. Había mucha diferencia de público. Los Redondos eran un grupo marginal y Luca ya había conquistado la masa marginada porque era el representante de la cultura under. Ese día salió al escenario mientras yo estaba haciendo un monólogo del Día de la Mujer. Yo llevé a una amiga que era prostituta y la sorté. Se llamaba Olga. Todos tenían un número, la desnudé, saqué un papel con el número sorteado de su vagina por pedido de ella. El ganador fue un pendejo que se escapó corriendo y no quiso el premio. Ese día fue el día que Lucas salió conmigo a cantar. Lo echaron del escenario. Judith González. Yo iba los domingos a New York City hasta que un día mis amigos me invitaron a ver a Sumo. A partir de ahí íbamos a determinados boliches donde te encontrabas a muchos conocidos. Éramos siempre los mismos. Cuando vi a Sumo pensé, ay, qué locos que están estos. Aparte que no entendía qué decían. Es más, ni siquiera estaba seguro de si Luca cantaba en inglés de verdad o era por fonética. Yo decía, este tipo no sabe hablar inglés, y si hace el inglés, no entendía nada. Me pegaba muchísimo la música, el ritmo y la polenta que tenía Luca. En esa época era todo tan desabrido, el rock era un bodrio. Cuando fui a ver a Sumo me rompió la cabeza. El público también era raro. Pensabas, ¿de dónde salió esta gente? ¿Dónde viven los días de semana? Porque veía unos punkis con un look que para esa época era realmente transgresor. La gente veía un punk y decía, ah, ¿esto qué es? ¿Un marciano? ¿Un degenerado? Sissy Hansen. Si no hubiese sido por Luca, el Café Einstein no hubiese mantenido durante 1 año y medio. Era el show principal y estaban todos los días. Yo estaba de novia con Sergio, uno de los socios de Chaván, y me encargaba con él del bar. Lucas se acercaba a la barra y me decía, Rubia, dame una ginebra. Eso podía suceder a cualquier hora. Era un hombre sensible, con cierta alegría y también con angustia. La rebeldía que tenía era verdadera. Se sentía en la calle y le decía a los pan, vos sos pan, mirá, yo me como esta cucaracha. Agarraba una cucaracha que pasaba y se la comía de verdad. Luca era real. Judith González. Yo también iba a ver a Los Redonditos. Los vi desde el principio, pero el público de ellos era más intelectual, un poco naif, más fino. La gente que seguía Sumo era totalmente marciana. Yo empezaba a fumar mis primeros porros y sentía que estaba loquísima, pero había muchos que estaban locos en serio. Iban todos empastillados a ver a Luca. El público de Sumo era mucho más trash que el de Los Redonditos, más pesado. Cuando empezó a ir más gente, no mucha pero un poco más, los punkis hacían un poco que era matar o morir. No daba para pelearse porque nos conocíamos todos, pero se armaba. Sergio Rothman. Recuerdo un show en el que Sumo tocó con la Alerta Roja en el pequeño teatro en la calle Bartolomé Mitre. Fuimos a ver a Alerta Roja, que era un punk un poco más cuadrado pero que nos gustaba. Tocó con Sumo y fue una epifanía. Me partió la cabeza. Tocaron Shut Mark, que cuando terminaba Luca decía Shut Up y se apagaba todo. Nunca había visto algo así en mi vida. Yo había ido a ver a The Police, pero no tenía nada que ver con Sumo. Hay una visión de Sumo que no tiene mucho que ver con la realidad, porque Sumo nunca fue un grupo de rock and roll. Era un grupo de post-punk con tintes de reggae, a la usanza de A Certain Radio, o bandas de Factory. Ese show me cambió la cabeza. Era lo único que queríamos escuchar. Fue una explosión. Empezamos a seguirlos. Judith González. A lo único que le teníamos miedo era la policía. Una vez vi un allanamiento en la primera esquina del Sol en Guatemala y Gurruchaga. Estábamos en pleno recital y de repente Luca dice, che, loco, hay mucha policía acá. En el momento pensé que era una de esas cosas de Luca,
que lo decía por alguien que había metido mala onda. 2 segundos después se encendieron las luces, se apagó el sonido e irrumpió la policía. Gritaban: todos contra la pared, hombres de este lado, mujeres de este otro. Te separaban. Un amigo me agarró de la mano y me dijo: vení, flaca, vení. Me sacó porque a la esquina del Sol tenía 2 entradas y salimos corriendo por la segunda. Después supe, por la gente que se quedó, que se llevaron a todos, aunque tiraron lo que tenían en los bolsillos al suelo y estaba todo el piso lleno de porquerías. Entonces cerraron el boliche y los metieron en los bondis. Estuvieron toda la noche en la comisaría. Mónica Stromp. Nos metieron presos y nos soltaron a las 6 o 7 de la mañana. Me acuerdo de todos sentados en la veredita comiendo medialunas diciendo: ¿esto qué fue? Después nos volvimos a Hurlingham en el auto de Timmy. Lucas salió último. Claudio Earnhardt. Nos llevaron a todos presos. Era la época de los argentinos somos derechos y humanos. Él fue el primero que salió porque era italiano. Luca odiaba que le dijeran George, que era su segundo nombre, y el cana dice: Lucas Jorge Prodan, peor. Les encantaba agregarle la S. Fueron largándoles a todos, pero nos quedamos sentados en la puerta esperando al resto. Pero ni Timmy ni Diego salían. En un momento me dijeron: no salen más. Nos volvimos todos a Hurlingham, a la casa de Timmy, que era donde vivía Luca. Yo me quedé toda la noche despierta esperando a Diego porque estaba re preocupada. Llamábamos a cada rato y Luca se quedó haciéndome compañía. Lo soltaron a las 8 de la mañana. Llegó Capusotto. Descubrí la existencia de Sumo por una nota del Expreso Imaginario que hizo Petinato bajo el seudónimo de León Melquiades. Un tiempo después estábamos con unos pibes en la esquina donde solíamos parar en Villaluro y apareció Estela Carbone, que es la hermana mayor de Juan Carbone, el saxofonista de Los Callejeros. Ella había tenido una especie de romance veraniego en Villa Gesell con Luca y nos dijo de ir a ver a Sumo, que tocaba en la Alcantarilla. Fuimos y el recuerdo que tengo es que en un momento Superman Tolo se descompuso y subió un chabón del público a tocar los últimos temas. Estaba Charly García como espectador. Era un grupo sumamente conmovedor e hipnótico. Luca atravesaba el sonido, no era un cantante que simplemente estaba al frente de una banda, sino que el sonido era él. Era como si saliese de su propio cuerpo y por eso era tan potente e indefinible. Iba a ver a otras bandas, pero con ninguna me pasaba lo mismo que con Sumo. Era un lugar de cierta hipnosis, de cierto ritual o éxtasis. Me acuerdo lo que me producía el tema dividido por la felicidad en vivo. Después de ese día seguí yéndolos a ver a reductos pequeños como la Esquina del Sol. Alejandro Taranto. Primero vi a Luca en el bar Einstein, haciendo contorsionismo y colgándose de las vigas del lugar en un show de los Twists. Parecía un mono. Me dije: quiero ver el show. Este tipo está pretendiendo llamar la atención de los demás y está contándoles el show a los Twists. Con los años me di cuenta de que lo que el tipo estaba haciendo era recrear un lugar de arte y al mismo tiempo generar también el arte desde su lugar. Ese día estaría dado vuelta como una media y le pintó colgarse de las vigas. A los pocos días volví a verlo, pero tocando con Sumo en un lugar que se llamaba Boogie Boogie. Tocaban ellos y Los Muebles, una banda tipo Deep Purple. En ese momento un tipo totalmente calvo era la antiimagen del rockero. El estereotipo del rockero hipoide que teníamos acá era Fito Páez, lo cool era el morral, todo eso. Cuando Sumo empezó a tocar me impactó que Luca tenía su camarita Roland, también tenía un delay y lo piloteaba él solo. Pensé: mirá, se puede salir a tocar así, no hace falta una consola de 24 canales. Estábamos acostumbrados a otra clase de shows, en otros lugares más grandes. Aluciné cuando empezó a cantar y a meter esos delay en las voces. Esa noche habían tocado Mejor no hablar de ciertas cosas y Agosto, y de repente en el medio del show, ¡boom!, llegó la policía. Todo el mundo descartando los papeles, los joints
y empezaron a caer patrulleros. Paraban a los autos particulares porque los bondis no aparecían y nos llevaron a todos los que estábamos en el lugar, unas 70 u 80 personas, a la comisaría de la zona. Me acuerdo de Petinato subiendo al patrullero vestido con el overol naranja de la municipalidad de Hurlingham, con el saxo en la mano. Obviamente estaba Luca como el resto del grupo. A Fidel Nadal, que tenía su cresta y parecía uno de Exploited, vino a buscarla a la madre porque era menor. Germán da Funcho. En Boogie Boogie se llevaron hasta los mozos. Hay una escena famosa de ese día. Sale un cabo de mierda con todos haciendo cola porque nos pedían documento a todos. Nos revisaban a uno por uno, averiguación de antecedentes y toda la poronga. Sale este cabo y dice: ¿quién es Lucas Prodan? Aparece Luca y empieza a decir: ¡hey Luca! ¡Vamos Luca! Entonces todos empezaron: Luca, Luca, Luca. Claro, él era la bandera de esa resistencia y al Tano no podían tocarlo. El Cana se lo llevó para adentro y le gritaba: silencio, silencio. Pero todos seguíamos ahí: Luca, Luca, Luca. Estábamos todos condenados ahí en la cárcel. Diego Capusotto. Luca no estaba haciendo la actuación del cantante, sino que estaba poniendo la vida ahí. No había ninguna pose. En sumo no existía el pedido de la afectación, de la puesta en escena. Era algo en carne viva. Además, los temas eran muy buenos. Era muy vital ir a ver a Sumo. Me parece que en los 80 hubo un desorden saludable. Confluyeron varias voces, desde un grupo como Virus, al que todos ninguneaban pensando que era música frívola, o Melero, que hizo cosas que las que escuchás muchos años después y empezás a ver que no era solamente otra rítmica, sino que empieza a producirte otra cosa. Hay bandas a las que los escuchás 20 años después y son una porquería. Sumo era oscuro, tenía una fuerza motora de baile, de movimiento y de fiereza. En los 90 se metieron todos en sus casas salvo los redondos. En los 80 la calle seguía siendo claramente de la policía y por lo menos había una disputa. Después de la dictadura se abrió una puerta y un montón de gente salió a ver qué pasaba, justamente a ganar la calle. Patricia Pietrafesa. Fue terrible salir del oscurantismo. En el 83 empiezan a surgir todos estos grupos punk, heavy, dark, gays, lesbianas que antes no tenían visibilidad. Eran personas distintas que salían del gris y que eran sistemáticamente detenidas. No digo que hubiese un plan sistemático del gobierno para eliminar a la gente diferente, pero que la policía actuaba de esa manera. Tito Fargo. La pasamos muy mal en esa época. Ya desde los núcleos familiares era complicado desarrollarte como artista, así que cuando salías a la calle era mucho peor porque no había códigos ni había referentes. Los únicos referentes que culturalmente se mostraban era que el rock y todo lo que se generaba a partir de ahí era un dolor de bolas y que había que ir y caerlos a trompadas a todos porque eran unos vagos de mierda. De hecho salías, ibas a conciertos y a veces no sabías cómo terminaban las cosas. Yo viví todo eso de los camiones de culata en los recitales. Con Sumo pasaba mucho eso de salir del show y que esté el camión celular ahí esperando. Era el pasaje derecho a la comisaría, pero valía la pena ir a verlos porque no había nada igual. Diego Capusotto. Una vez en la esquina del Sol se hizo un corte en la mitad del recital, una especie de receso, y en un momento entró un cana de azul porque hubo una escaramuza con un chabón. La gente empezó a silbar y el cana no pudo llevarse a nadie porque el público le hizo una resistencia de chiflido. Recuerdo estar pegado a la puerta con un amigo y que entraron a caer patrullas y coches de civil. En un momento apareció el que sería el dueño del lugar y le pidió a Luca que cortara el show porque estaba lleno de canas. Luca se fue medio enojado y la gente empezó: no, toca otra, toca otra. Volvió, hicieron fuck you y cuando abrimos las puertas para salir era un quilombo. Nosotros zafamos de casualidad, pero se armó un desbande de piñas, piedrazos. Solía pasar eso porque el afuera no te pertenecía, seguía vigilado. Algo que en esa época pasaba mucho y todo terminaba con la policía esperándote
como si fueras un chico que se escapó de la casa y fue a ver un show. Lo recuerdo porque era una situación muy tensa de estar escuchando algo liberador y decir, pero de afuera vienen a cazarnos a todos. Carlos Aspix Justino. En el Cero Bar de República de la India, que era una especie de sótano, los shows de sumo eran una cosa increíble. Con Geniol cagando en el escenario, cagando literalmente, eso lo vi con mis propios ojos. Paralelamente a eso, con unos amigos organizamos unas fiestas en una quinta en Lomas de San Isidro. Éramos estudiantes de publicidad y lo hacíamos para la gente de la facultad, más específicamente para estudiantes de publicidad. Teníamos esa casa enorme para nosotros, con un jardín con una enorme pileta, y hacíamos unas fiestas alucinantes que se llenaban de concheto, para lo que sumo era bastante difícil de digerir. Sumo tocó en la primera de estas fiestas y en la segunda vino Soda Stereo, a lo que tuvimos que llamar de urgencia porque Sumo no pudo venir. Esas fiestas perduran en la memoria de muchos porque fueron míticas. Sumo tocó en una que bautizamos como el Zapatazo. Esa noche estuvo genial haciendo un show en vivo. Yo pasaba música y juntos hacíamos un show que se llamaba Genial y Aspirineta. Hacíamos alguna locura sobre un tema de Nina Hagen, algo muy abstracto alrededor de la pileta. Eso que hoy llaman performance, pero que en ese momento salía espontáneamente. Esa fiesta fue una demencia, con gente disfrazada teniendo sexo dentro de los placares. Al otro día te encontrabas a esa gente tirada en el jardín. Fue fantástico. El show de Sumo funcionaba tremendo porque todos se alzaban en un pedo para 40. Había choperas libres y entraban como 300 personas. Después volvieron a esas fiestas con la Hurlingham Reggae Band. Sergio Rothman. El Sumo del 83 al 84 fue el mejor grupo de la historia de la música argentina. Los vi en la Alcantarilla, en el Pequeño Teatro, en el Einstein, en Gracias Nena, no sé cuántas veces. Sumo te pegaba por la opresión que generaba en los shows. En White Trash y en Telephone Ringing en Empty Rooms, Pettinato usaba un flanger en el saxofón. Para mí fue un antes y un después. Luca era enorme como cantante y como compositor. Siempre me interesó mucho como letrista y cantante. Judith González. Una vez Luca quiso darme un beso, pero yo no lo tomé como algo hacia mí. No es que tuviera debilidad por mí ni nada por el estilo. Él era así. Estaba cantando y de repente en el medio de la canción agarraba a alguna y se la apretaba. Las chicas estaban muy locas y le daban un beso en una onda liberal. No tenía mayor trascendencia. Cuando hizo eso me chocó porque yo era una chica y me dio impresión. Además Luca no era David Bowie, te generaba más repulsión que atracción. Me encantaba verlo cantar, me pareció un artista de la puta madre y lo seguía a muerte, pero no tenía el feeling sexual con él. Cuando me dio ese beso le saqué la cara y él me acarició la cabeza como diciendo no importa, y siguió cantando. Las chicas lo seguían mucho, tenía muchas enamoradas. Siempre lo veías acompañado de chicas, pero te dabas cuenta cuando estaba de novio con una, como era el caso de Mónica. Mónica Stromp. Hubo un encuentro entre mis padres y Luca. Andrea y Micaela habían viajado a la Argentina a visitarlo en diciembre del 82, y una noche de verano vinieron a mi casa. Estaban ahí para buscarme, porque después íbamos a salir y para conocer a mis padres. Luca todavía no era una figura pública, pero era el novio de la nena. Hay dos cosas que recuerdo como lo más lindo de esa situación. Por un lado, el intento de los dos, de mi papá y de Luca, de caerle bien el uno al otro. Luca sacó todo su charmé de escuela escocesa, habló de su mamá, todo, acompañado por Micaela, que era una dama, mi papá, que no entendía muy bien el cómo que se le estaba presentando, pero eso no tenía nada que ver con el rock ni nada. Por otro lado, a mi papá no se le ocurrió mejor idea que pedirle a Luca que cantara. Él accedió y cantó bárbaro, pero para mi padre fue como decir, "What is this?", una situación disparatada, porque para mi papá no había ningún tipo de parámetro para decir canta bien, mal, lindo, feo. Después de eso no hubo más reuniones ni venía a casa a comer. Cuando estaban mis padres, Luca no venía.
No había relación con mi familia. Mis hermanas más chicas sabían quién era, pero creo que se dieron cuenta recién mucho más adelante de lo que fue mi historia con él. Claudia Bernhardt. El día que Lucas fue a almorzar a la casa de los padres de Mónica, hicimos como una producción. Lo vestimos muy elegante, con pantalón de vestir. Mónica era muy chica y los padres no aprobaban la relación. Hay que ponerse en su lugar como padres, eso es cierto, pero tampoco estábamos presentándoles nada tan raro. Sí, era pelado y cantaba, pero no era para tanto. También era un síntoma de esos tiempos, porque por ahí ahora llevas un cantante y te felicitan, pero en ese momento era muy difícil. Silvia Seriani. Conocí a Luca porque yo tenía una casa a la vuelta del Einstein, y era amiga de Esther, que era moza de ese lugar, y Luca y ella tenían un romance. Un día fui a la tarde para el Einstein para hablar con Esther y Luca estaba sola. Con la portaestudio sonaba Oh Superman de Laurie Anderson y él estaba tocando encima. Después nos hicimos amigos. Él venía mucho a casa en Paraguay y Pueyrredón. Tocábamos la guitarra, fumábamos y las pasábamos bien. Esa es la verdad. Él tenía 2 novias, Esther y Mónica. Katy Aleman. La novia de Luca era Mónica, una chica divina, una preciosura de persona totalmente natural, no tenía nada que ver con el estereotipo de lo que era la mujer argentina en ese momento. Había estudiado en un colegio alemán. Claudia Bernhardt. Mónica y Luca eran sumamente cómicos. El juego preferido de ellos dos era hacer rebotar a Mónica contra la pared. Mónica es un hilo, flaquísima, y cuando Luca hacía eso se moría de risa. La tiraba de verdad contra la pared. Silvia Seriani. Los que conocíamos a Luca sabíamos que tenía 2 novias. ¿Cómo se las arreglaba él? No sé. Lo que sí sé es que con Mónica era siempre un sí, más o menos no. Y con Esther fue sí, hasta que se cortó. Claudia Bernhardt. Mónica no quería que Luca tomara. Sus problemas eran por eso, y también porque a veces Luca aparecía con alguna chica. El mayor impacto fue cuando empezó a estar con Esther, porque con ella tuvo algo más duradero, el resto no contaba. Fue lo que ahora sería un touch and go. Mónica y Luca se querían mucho, muchísimo. Si él dejaba el alcohol me hubiese gustado que formara una familia. Hablaban en inglés todo el tiempo y eso también los comunicaba mucho. Yo los quería mucho como pareja, no sé si puedo ser objetiva. Les decía que me parecían los Pimpinela a veces. Mónica era la compañera ideal para Luca, tenía lo que él necesitaba. Una chica con esa beta artística que iba al Einstein, pero no era ninguna loca. Nora Fish. Luca leía muy bien los códigos no verbales en la gente. Se hacía el duro, pero le gustaban las mujeres que se vestían bien. De hecho, Mónica, su novia histórica, era de bellas artes y tenía un gran sentido estético, como él, que aplicaba la manera de vestir en ese momento. Mónica Stromp. Al principio le compraba ropa o se la hacía. Hay un chaleco tejido negro que tiene adelante una trenza de cinta y lana a los costados, se la hice yo. También le regalé esa bufanda palestina blanca y negra que tanto usó y varias remeras. En ese momento tenía un bolsito con 2 cosas, no le importaba nada lo material, pero sí le gustaban las cosas lindas. Cuando vino, Andrea le trajo un pantalón cargo negro. Luca lo usó durante 5 años con el cinturón de cuero con el cierre de metal con forma de serpiente. En el fondo le gustaba la ropa, estaba feliz de la vida con ese pantalón que le trajo el hermano. También se trajo de Túnez una chelave, uno de esos trajes árabes que tenía un bordado grande en amarillo. También estaba su suéter punk a rayas negras y verdes. No le importaba mucho, pero si aparecía algo lindo le encantaba usarlo. También Andrea le trajo esa famosa remera negra sin mangas, con un parche con un sol japonés que decía sumo. Tenía un luchador. La usaba agujereada, toda rota, y la tiene puesta en una sesión de fotos. En esas fotos Lucas juega con un cable de teléfono. Fue una sesión de fotos que organizó Petinato para una nota suya en una revista.
y vi unas fotos muy lindas. Luca estaba bárbaro, con la cara bien, divertido, no esa cara de enfermo que le apareció después. Nora Fish. No gastaba un peso en ropa, pero le gustaba y tenía su manera de vestir y de generar reacción con su aspecto. Por ejemplo, le habían gustado un par de anteojos míos que eran muy cool y se usaban mucho, muy ochentosos. Me dijo, me los llevo, y me los sacó. Bueno, llévatelos. Paula Menéndez. Luca inspiraba algo diferente en una mujer. Había muchas chicas que estaban locas y perdidamente enamoradas de él. He visto algunas que eran capaces de desnudarse realmente, literalmente delante suyo. Se sacaban la ropa en medio de un recital y le gritaban, acá estoy, soy tuya y no quiero otra cosa en la vida. Sinceramente, nunca había visto algo así con ningún tipo. Luca no era ni hermoso ni un fisiculturista, ni un tipo con una facha como para decir eso. Tampoco andaba por ahí desperdigando su cultura, que era mucha y muy rica. Era un tipo humilde y sencillo que se sentaba a tomar un vaso de alcohol solo para compartirlo con el tipo que quisiera estar con él. Era llamativa la atracción que causaban las mujeres. Se enamoraban de él. Mujeres de un perfil físico, social y económico tan diverso. Era muy loco. Podía ser una chica muy rockera, una de barrio o una muy elegante de zona norte de familia adinerada. Tan dispares como pudieron ser Mónica y Cintia o Esther y otras minas que he conocido. Era tremendo lo que despertaban las mujeres. Silvia Seriani. Conmigo Luca tuvo una actitud protectora inmediatamente. No sé por qué, quizás me vio chiquita. Tengo una carta que me mandó por alguna razón. Fue a Europa, me parece que fue a comprar equipos o algo así, y desde allá me mandó una postal, una foto que decía, esta era la casa que teníamos cuando yo era chico, nos íbamos de vacaciones y las vendieron, y ahora le hicieron museo. También escribió, ¿ves esta ventanita que está acá? Yo desde acá miraba, eso fue al principio. Nuestra relación fue así, dos personas que por alguna razón se sintieron cerca. Me gustaba charlar con él y a él estar conmigo. Estaba bueno. Mónica Stromp. Luca no tenía casa fija o propia y era muy atractivo para muchas personas, para las chicas y para sus fans. Hubo luchas por él, pero yo me enteraba tarde porque no cabía dentro de mi percepción de lo que era nuestra relación. Me parecía que no hacía falta, pero si él tenía la necesidad de ir a dormir a algún lado o le había gustado a alguien, anda a saber, cosa suya. Silvia Seriani. Luca era un gentleman, de verdad. Nos amábamos profundamente, pero no era solo lo físico, sino una conexión astral. Pero de verdad, ya desde el primer momento fue así. No es que enseguida tuvimos un romance, al contrario. Pasó un montón de tiempo, nos vimos un par de veces, nos encontramos de casualidad en la calle y yo fui a verlo a un par de shows. A Luca le interesaba la otra persona, escuchaba. Marcelo Castelo. Las minas lo adoraban, Fabi Cantilo se lo quería coger mal. Mirta Bogdasarian. Él tenía su novia, que era Mónica, la chica alemana que era su mujer, digamos. Lo que pasa es que a él después le gustaban las minas. No lo digo por una cuestión para nada machista ni baboso, se llevaba bien con las mujeres y le gustaban. Vivi Telas. Luca era muy dulce, muy romántico con las chicas. Era un pan muy, pero muy educado. Los pan son así, respetuosos, pero él tenía una estirpe, un caballero. Me hubiese gustado ser más amiga de él, pero yo estaba loca también. Daniel Melero. Luca venía a casa a visitar a Vivi y muchas veces yo estaba un rato con ella. La casa era una cúpula, así que en general los dejaba y me iba a mi estudio. Luca no me importaba, la verdad. No me pareció una persona interesante, aunque lo era. Yo era mucho más rígido que ahora. Tenía mucho más divididas las aguas. Elegía mucho con quién me vinculaba y con quién no. A Luca me lo cruzaba todo el tiempo en el subte, en la línea que va por Corrientes.
La última novia de Luca, Silvia, vivía en mi casa, no en la que compartía con Vivi, sino en la que tenía en Flores, donde yo trabajaba con los encargados. Vivía en la parte de arriba y era asistente de Vivi. Era buena piba. Diego Arnedo. En esa época todos estábamos locos. Un día, entre tantas ocurrencias, Luca nos propuso formar Sumito, que era un sumo chiquitito. Luca, Petinato y yo. La idea era cubrir un espacio y divertirnos las noches que no estábamos con el grupo. La idea quizás fue abrir el juego con otras cosas. También se armaron otros grupos. Lo hicimos para mantenernos en un bar, divertirnos, cobrar algo y poder seguir tocando. Mónica Strong. Sumo, Sumito, las Hurlingham, Los Ojos de Terciopelo. Había un montón de bandas paralelas. Las hacía Luca para tocar todas las noches por el placer de hacerlo y también para cobrar algo. Diego Arnedo. La imagen de Luca era una mezcla de algo de Titanes en el ring y de un tipo que daba miedo. No había pelados en la calle. Él, además, hacía algunas cosas para asustar a los demás. En esa primera época, cuando Luca vivía en Hurlingham, nos veíamos mucho porque vivíamos cerca, a 4 cuadras de distancia. También tenía una faceta muy graciosa. Nos divertíamos también saliendo a la noche. Claudia Hernhard. Le tomaban las botellas de vino al cuñado de Timmy y le ponían otras berretas. Era muy cómico. Cuando Luca venía a lo de Diego, hacían una música y Mónica, que dice que tiene ascendencia alemana, contaba el cuento de Caperucita Roja en alemán, por ejemplo. Esa época era tocar, tocar y tocar. La madre de Diego estaba sumamente copada con permitir eso y se armaban reuniones íntimas muy nuestras. Se hacían meriendas en las que las pasábamos súper bien. Me hice muy amiga de Mónica y los 4 compartíamos muchas cosas. Diego Tuñón. Yo tenía 15 años y un día de casualidad salíamos del cine con unos amigos del barrio y vimos a un pan entrar a un lugar. El pibe era Gamexán y el lugar era el Einstein. Subimos la escalera sin saber dónde nos metíamos y había un pelado tocando. Un italiano pelado solo con la guitarra y un eco. Después se subieron otros. Lucas los presentó como Sumito. Fue el primer recital que vi en mi vida. Éramos 5 o 6 personas que estaban conmigo y había otros 10. De esos 5 o 6, después de ver a Lucas, 3 se afeitaron la cabeza. Tenían 15 o 16 años y se afeitaron la cabeza. A partir de ahí nos volvimos desaforados fans de Sumo. Gustábamos de la música nueva, yo coqueteaba con el heavy metal y el punk. No entendía Duran Duran, me parecían medios boludos, porque cuando sos chico todo es un estamento. Pero después de esa noche nos volvimos locos. Ahí conocí a Daniel Melero, que me parecía el más moderno de todos. No tocaba nunca. Este Tano también era otra cosa, nos volvió locos. Yo no conocía la música reggae, por ejemplo, tenía una noción por los Clash, pero recién estaba entrando en eso y no terminaba de entender. Empecé a seguir lo que podía, si mis padres me dejaban salir. Había lugares donde podías entrar, pero terminabas preso. Era complicado. Claudio Kleiman. Sumito hacía muchos covers, no tocaba tanto los temas de Sumo. Hacían el repertorio que Luca traía de Europa. Hacían Solid Air, el tema de John Martin, versiones de Bowie, de Lou Reed. Luca tenía muy buen gusto y era un melómano, ¿no? A veces hablábamos de discos, era un tipo alucinante, jamás te aburrías estando con él. No se le acababa la cuerda nunca, siempre sacaba un nuevo tema porque era un tipo con una cultura muy grande. Charlábamos de todo. Historias del mundo, de la Segunda Guerra Mundial, de esoterismo. Hay tipos que son así, como también eran Papo y Spinetta, como también es Iorio. Podías pasarte 48 horas hablando con ellos. Diego Arnedo. En Sumito tocaba el contrabajo y no se escuchaba un carajo. En un momento de cierta inestabilidad del grupo, me acuerdo que estábamos caminando con Luca por la calle y me dijo: «Che, si no pasa nada con Sumo, nos vamos a Londres». Le respondí: «¿Te parece? Estás loco». Me dijo: «Estaría buenísimo, porque con este quilombo de Malvinas
que vaya un argentino a Londres a tocar el bajo? Fui a preguntarle a Timmy y si le parecía bien lo de ir a Londres. Timmy me contestó, sí, ¿por qué no, che? De alguna manera, esa cosa medio mágica que tenía la situación de tocar con Luca me acercaba un poco más a Europa, especialmente a la música británica. Era como estar más cerca de un mundo que yo había vivido desde afuera, solamente con los discos. Germán da Funcho. Su mito surgió en el Einstein. Era Luca y Diego, dos tipos que básicamente podían cantar y tocar 4000 blues sin problemas. Era muy fácil para ellos dos salir con la guitarra y el bajo. Se tomaban todo lo que había en el boliche y sacaban algún mango. La Hurlingham Reggae Band también apareció de esa necesidad importante de trabajar, porque Sumo tocaba hacía años pero ni siquiera tenía un disco. Había un estado de estancamiento y la Hurlingham llegó como una oportunidad más para tocar y llevarse algo de guita. En ese momento a Diego el reggae le partió la cabeza y armó la Hurlingham con Tito Fargo, que a su vez tenía una banda con Alberto Troglio y Leandro Carrizo. Se llamaba Oiga Diga, creo que empezaron en la casa de Diego. Petty, cantante de Reading. El primer reggae de la Argentina lo hizo Luca en 82 y se llama Rectes. Es el primer reggae. La primera versión que hizo arranca diciendo Son Cold in Happy Valley Rock. Algunos lo llaman rock feliz del valle. Happy Valley, ¿no? Ahí en Córdoba. Si traducís la letra de Rectes te das cuenta de que es un reggae. Alfredo Rosso. Algún colega periodista habrá hecho una nota muy romántica que decía Luca nos trajo el reggae y después todos repitieron eso. En realidad el reggae lo trajo Claudio Kleiman, que tenía una disquería en Flores que vendía discos de Marley en el 79 y donde yo me copié. Aswad, Matubi, Marley, me los copiaba Daniel Morano en cassettes porque yo no tenía un peso. Entonces lo más justo sería decir que el reggae llegó a la Argentina por Daniel Morano, Luca y Kleiman. Pero sí es cierto que la influencia de Luca fue importante porque de alguna forma acá se tocaba con un criterio de virtuosismo y Sumo demostró que se podía hacer buena música con más silencios y menos notas. Luca era muy magnético, un tipo con carisma y que tuvo una incidencia importante, pero tampoco vamos a decir que nos enseñó todo. Petty, cantante de Reading. Con Diego y Subro la base estaba ajustadísima. Germán también le sacó el riff y tocaba reggae muy bien. Breaking Away está buenísimo porque es raro. Es un reggae con rock. Había conocimiento en Sumo, aunque estaba más cerca de The Police que de Burning Spear. Otra cosa para destacar son las letras de los reggae de Luca, porque cantaba Peace and Love y te arrancaba con I don't eat no meat, o sea, soy vegetariano. Son cosas relacionadas con el rastafarismo inclusive. Luca podía pronunciar en patuá el dialecto jamaiquino. Era un conocedor en serio, sabía de lo que hablaba, no era que lo actuaba y nada más. Bobby Flores. Yo me acerqué al reggae por Luca. Hasta ese momento había escuchado a Marley, pero acá no había nada de discos de Marley. Lo más cercano al reggae era Donald haciendo Excavadividu, que fue el primer reggae que se hizo. Taller Merker de Led Zeppelin, Shooting the Sheriff en la versión de Clapton y nada más. Alberto Superman Troglio. Luca no trajo el reggae a la Argentina. Antes de conocerlo yo ya me había comprado discos de reggae en la disquería César Po, que estaba en Flores. Luca nos descubrió a nosotros haciendo reggae. Tito Fargo. Oiga Diga era un trío de ska, medio reggae, medio de Police, un poco sanjuanino. Era un Police mendocino. Estábamos Superman Troglio, Leandro Carrizo, que hoy es el stage de las pelotas, y yo. Yo venía escuchando un poco de reggae por discos que nos traían los que viajaban, pero pudimos entender de qué se trataba cuando llegó Luca, mucho más cuando empezamos a tocar juntos y de alguna manera nos pusimos a trabajar metidos dentro de la música.
Superman fue el primero en encontrar la idea y en desarrollarla. Sentía esa música. Fue el primer baterista de reggae que hubo acá. Alberto Superman Troglio. Yo vivía en San Andrés en esa época. Todavía no me había mudado. Le daba clases de batería a José Luis, un pibito que trabajaba en un almacén. Le enseñaba a tocar y morfábamos galletitas. A ese almacén iba Fargo. Un día José Luis me dice: che, hay un repartidor de pan Fargo que es guitarrista. Se había enterado de que yo tocaba la batería y quería escucharme. En esa época, sería por el 73, ya lo conocía Diego, a quienes todos consideraban ya como un gran bajista, de una banda que se llamaba Salmos. Mi grupo se llamaba Devas. Hacíamos música tipo Emerson, Lake and Palmer, algo así. Ya me decían Superman. Un día Fargo me invitó a zapar. Tito Fargo. Nosotros estábamos en Hurlingham. Luca ya había estado instalado ahí. Quería tocar un poco de reggae y armamos un híbrido entre las dos bandas. Yo conocía a Moyo y Arnedo que tocaban en Man, en Palomar, en el sótano de una verdulería que había ahí. En ese lugar después fue una de las salas de ensayo que tuvo Sumo. Con la Hurlingham Reggae Band ensayamos en otro sótano que había debajo de un supermercado, el Tropezón. Es muy típico de la zona encontrar algún lugar grande con venta de comestibles y abajo un sótano como depósito. Entonces nos instalamos en esos lugares. Diego es de Hurlingham. Hemos zapado juntos cuando éramos chicos, a los 15 o 16 años, hasta que él se juntó con Ricardo después de haber pasado por un montón de bandas. Cuando consolidan Man, yo estaba dando vueltas por ahí, siempre iba a escucharlos. Formábamos una especie de gueto de la zona. Yo tenía una camioneta y trabajaba como fletero. Éramos de la parte más vanguardista de la zona, que es Hurlingham, y una parte de Castelar. El resto del oeste era básicamente rockero y bluesero. Alberto Superman Troglio. Cuando empecé a juntarme con Fargo, queríamos que Diego tocara el bajo con nosotros y a veces venía. Él ya había empezado con Sumo y decía: sí, hay una bandita de ensayo en un sótano de una casona de Hurlingham. Fargo, que venía a buscarme con la camioneta llena de pan porque terminaba el reparto por mi zona, entonces me iba con él a la casa, ensayamos y a veces venía Diego a zapar con nosotros. Un día, creo que durante la guerra de Malvinas, hicimos el primer tema de reggae. Yo era el que más reggae escuchaba. Había descubierto esa música porque la pasaban en Radio Rivadavia en el programa El Tren Fantasma, que yo escuchaba siempre. El primer reggae que escuché fue también en la radio, lo pasó Hugo Herrero Martínez, que siempre fue innovador. Daniel Colombres. Lo que pasó con el reggae fue una locura, porque aparecen Bob Marley, Peter Tosh. Apenas empezó a instalarse, hicimos una campaña para Chau Pucho. Vino Pancho Ibáñez al estudio donde yo trabajaba como sesionista y grabamos un reggae alucinante. Chau, chau, chau Pucho. Sonaba perfecto, muy parejo, muy bien. Incluso hicieron un clip con un pibe que laburaba ahí en el estudio, que fumaba como un animal. Pancho Ibáñez lo agarró para hacer el clip. Fue muy gracioso. La aparición del reggae nos rompió la cabeza a todos, más que nada cuando escuchábamos a The Police. Enseguida nos pusimos a buscar a ver qué onda. The Police nos mató a todos. Pero como tocaban esos tipos, o sea, entre Bob Marley y Police, quedamos quemados. Entonces interpretamos todo el reggae de la manera en que pudimos. Alberto Superman Troglio. El primer tema lo hicimos tomando mate en la cocinita de la casa de Fargo. Se llamaba Yo no quiero ir y era sobre la guerra de Malvinas. Lo cantaba Diego y Fargo intentaba hacer una guitarra reggae porque todavía no la tenía muy clara. Tito Fargo. Siempre me interesó la música hecha con asociaciones, las bandas donde se intercambiaban cosas entre todos. Toda la parte así de virtuosismo con el instrumento nunca fue parte de mi elección artística. Experimenté un poco con eso, como todos en esa época, pero no demasiado. Alberto Superman Troglio. Con Oiga Diga
alguna vez que otra tocamos como soporte de Sumo en lugares chiquititos como el Einstein. Sumo ensayaba en el sótano de la casa de Timmy. Nos echaron de ahí porque Luca se chupaba todos los vinos del cuñado de Timmy, un tipo que trabajaba en el Lloyds Bank. Y entonces vinieron a la salita que tenía Leandro, el bajista de Oiga Diga, en Hurlingham. Yo no conocía ni a Germán ni a Sokol. Sumo empezó a ensayar ahí. Un día estábamos tocando No Woman No Cry y cuando salí me interceptó Luca. Todavía no hablaba muy bien en castellano y me dijo algo así como "Good", un baterista blanco y argentino que toca tan bien el reggae. Después de eso, cuando Sumo terminaba de ensayar, yo me quedaba a zapar con Luca. Ahí salió la idea de armar la Hurlingham Reggae Band. Patricia Pietrafesa. Sumo era el resumen de un montón de cosas que venían de afuera. Un poco de Velvet Underground, un poco de reggae. Era como una mezcla muy loca para ese momento. Luca además era una persona tan cero pose, era súper real. Veías a una persona que estaba atravesada por un montón de cosas culturales que en ese momento no llegaban con facilidad acá. Era increíble. Me acuerdo que me quedé sentada cerca de ese escenario pequeño y muy bajo del Einstein, completamente fascinada mirándolos. Eso no me pasaba con otros espectáculos que había ahí. Después los vi en otros lugares, pero en el Einstein me pegaba la proximidad. El lugar, la circunstancia, Luca mismo, era muy especial. Sissy Hansen. El Einstein cerró en el 83. Era un lugar pequeño. Se subía una escalera, tenía varias habitaciones al fondo de un pasillo grande. Si subía allá al costado tenía la barra de frente, cerca de la ventana. Se improvisaba el escenario. Pasaron muchas cosas en el Einstein. En la época del proceso militar, antes del cierre del lugar, vivíamos en la comisaría, pero lo supimos llevar. Era como estar en un cabaret de arte, todos metidos ahí adentro mientras afuera había una guerra. No nos quedaba más que unirnos y volcar toda esa bronca de represión en el arte. Mientras duró el Einstein fue una verdadera familia. Timmy McCann. No teníamos sonido prácticamente. Luca ponía la voz al palo y todo lo demás que salga como sea. Esa era la filosofía. No había consola. Teníamos un mezclador chiquitito que había traído Luca de su viaje, que era un amplificador con 6 entradas y que tenía siempre él con su cámara. En el Einstein, cuando inauguraron, había un sonidista, pero duró un fin de semana porque ocupaba como medio boliche el tipo con su consola. Tocábamos en lugares donde no entraba nadie. Germán da Funcho. Usábamos cámaras de eco a cinta que andaban como el culo. En los shows, el moho en la atmósfera que se armaba, los caldos atmosféricos mezclados con gotas de ginebra, hacía que todo se desintegrara. Entonces, yo siempre antes de los shows tenía que llevar 5 cintas de repuesto para cada uno, cortando, mandando, soldando cables porque no había nadie que lo hiciera. Sissy Hansen. Recuerdo todos los shows de Sumo en el Café Einstein. Era un verdadero placer verlos. Luca era un gran showman. Él y Miguel abuelo eran los mejores. Lo interesante de Luca y lo más novedoso fue su sonido. Jugaba con los efectos de su voz y el sonido era genial. Diego Arnedo. En esas noches en las que no teníamos show, estábamos un sábado en la casa de Timmy, con Luca cocinando, a la tarde temprano, porque Luca se tomaba su tiempo para las salsas. Sonó el teléfono y atendió Timmy. Cuando cortó me dijo, ¿te acordás de aquel lugar que fuimos a ver para tocar? El dueño pregunta si queremos ir esta noche porque nos quiere probar. Dice que va a estar Sandra Mianovich actuando y que nos vamos a dar un ratito después, para ver si les gustamos. Porque llegó un momento en el que con Timmy salíamos a buscar laburo con un demo en cassette. Fuimos a un par de lugares y los dueños de estos bares, cuando les mostrábamos las canciones del cassette, que estaban cantadas en inglés, nos decían, ¿ustedes están locos? ¿Quiere que vengan y me rompan el bar? Recién había pasado lo de Malvinas. Uno de esos tipos que tenía un bar en Castelar fue el que llamó. Yo dije, pero pará, ¿los demás no están?
Timmy trató de ubicarnos por teléfono, pero no encontraba ninguno. Entonces salió el monstruo que estaba cocinando y dijo: Che, fuck you, vamos igual. Llegamos al bar con el Renault 12 Break de Timmy. En el momento que estaba terminando de actuar Sandra Mianovich, cuando ella terminó, se vació la mitad del bar, que estaba repleto de gente. Nosotros nos ubicamos en ese pequeño escenario, un equipo chiquitito por donde pasamos el bajo, la guitarra de Luca y la voz. Mientras armábamos la nada, la gente que se había quedado, que no era poca, nos miraba como diciendo: ¿quiénes son estos dos? Empezamos a tocar con ese sonido horrible e imposible y veíamos cómo la gente se levantaba de la mesa para irse, de lo insoportable que era escuchar eso, con todos saliendo por ese parlantito. Solo quedaron 5 borrachos justo delante de nosotros y les brindamos nuestra gala a ellos. Fue buenísimo ver cómo la gente se levantaba y se iba puteando. Obviamente todo lo que hicimos fue en un tono de: me importa un carajo, estamos pasándola bien y chau. Por supuesto, el dueño del bar no nos llamó nunca más. Germán da Funcho. Esos grupos se armaron para tocar más y poder ver algo de guita. Veníamos con esa situación de la plata desde hace años. En Córdoba con Luca y Timmy nos levantábamos a cazar a la hora que salía el sol, porque las palomas, las grandes, están siempre. El sol sale y a medida que va creciendo empiezan a venir los rayos de luz. Los pájaros buscan los palos de los árboles más altos para calentarse, porque están cagados de frío. Entonces salíamos a cazar palomas para morfar, porque no recibíamos guita de ningún lado. Estábamos muertos, literalmente cagados de hambre. En Buenos Aires no era para tanto, pero la plata no circulaba. Nos arreglábamos como podíamos. Timmy McCann. Luca iba todos los días a Einstein porque no tenía nada que hacer y ahí siempre se armaba algo. Omar y todos los demás estaban tan locos que todo el tiempo pasaban cosas. Cuando tocaban Consumo o Consumito, no sé cuánta gente pagaba, unas 40 o 50 personas, que era el Einstein lleno. Era muy poquito y Chabán era medio agarrado. Era para pedirle más plata, te daba la entrada y no era una suma importante. Luca iba todos los días a mendigar unos pesos para su bolsillo. Diego vivía con su madre, Germán con su padre. Nadie pagaba nada ni tenías muchas responsabilidades. Bueno, yo sí las tenía. Diego Arnedo. Me acuerdo de las primeras veces que volvíamos a Hurlingham después de un show y entonces Timmy, que era el manager, nos decía: ¿quieren cobrar o comer? Nos íbamos a un lugar que se llamaba Pizza por Metro y terminábamos la jornada ahí. Me acuerdo mucho del entusiasmo de todos para seguir adelante con eso que estaba bueno para nosotros. Tenía una carga mística en medio de esa rareza. Había una parte medio poética, un convencimiento que generaba ese entusiasmo para esperar el próximo show, meter todas las cosas en la estaciera de la madre de Germán e ir y venir. Todo eso me ayudó mucho para entender algunas particularidades de un grupo de rock. Timmy McCann. No vivíamos de los shows. Íbamos a una pizzería de Hurlingham, comíamos una pizza y se acababa lo que se recaudaba. Pagábamos la nafta de la estanciera y nada más. Diego Arnedo. Hemos llegado a tocar en una peña folclórica en San Miguel. Afuera había una pizarra que decía algo así como: el dúo Marta y Miguel, el cuarteto El Guitarrazo, los de Salta santiagueños y Sumo. Esa vez tuve el privilegio de verlo a Luca bailando una chacarera. Uno de esos grupos empezó a tocar y de golpe vi a un tipo bailando raro con los brazos para arriba con una vieja. Era Luca, nunca dejaba de divertirse. Germán da Funcho. Era muy duro. Con lo que ganábamos comía 2 metros de pizza y nos tomábamos 7 birras. Para nosotros era un logro que nos estuvieran pagando por lo que hacíamos. Un logro increíble, no podíamos creerlo. Diego Arnedo. El hecho contundente para nosotros fue que con Sumo empezamos a trabajar con la música. No importaba cuánto nos pagaban, lo indiscutible era que empezábamos a laburar. Una vez, cuando hubo una de esas pausas de shows, le ofrecí mi trabajo a Cynthia, la mamá de Timmy. Le dije que podía pintarle su departamento.
que estaba dentro de la casa de Timmy y ella aceptó muy amablemente. Le dije que tardaría 3 o 4 días, pero tardé un mes. Claro, Luca en su aburrimiento venía y me distraía. Esas otras cosas que también pasaban formaban parte de la convivencia del grupo. Germán da Funcho. Con la Hurlingham, Diego y Luca se dieron cuenta de que podían hacer algo que no fuera sumo. Además, podían ir más lejos con el reggae. Con Ale empezamos a tocar con ellos, hicimos algún show, pero la esposa de Tito Fargo era insoportable, estaba ahí todo el tiempo y no fuimos más. Horacio Gavin. La gente que escuchaba reggae era muy poca. Pasabas música en una fiesta y cuando ponías reggae más de uno te decía, saca eso que es todo igual. Antes de Luca yo había escuchado a Radio Etiopía, una banda reggae que no prosperó. Al argentino le pegó el reggae a partir de Luca. Diego Arnedo. Estábamos mucho en la casa de Timmy, y Luca se pasaba todo el tiempo con el grabador escuchando música. Era casi siempre cassette y también algunos discos. Así fue como nos conectamos con la música reggae que tanto nos gustó. En esa época no había nada de eso. Esto inspiró a Luca a formar la Hurlingham Reggae Band. Cuando empecé a escuchar algunas bandas de reggae se me partió la cabeza. Tito Fargo. Sumo tocaba un poco de reggae y un poco de otras cosas que tenían que ver más con un rock inglés, pero no tanto de raíz de reggae. Con Superman veníamos tocando un poco de reggae y cuando Sumo se fusionó en eso quedamos Superman, Diego, Luca y yo. Armamos la base. Después entró un percusionista de herida húngaro y nunca tuvimos tecladista porque no había tipos que tocaran eso. Si teníamos invitados, a veces venía Petinato, a veces Ricardo Mollo, estábamos girando dentro de ese concepto. Pero básicamente fue una idea que se le ocurrió a Luca, porque no habíamos instalado para tocar en vivo y hasta para ensayar en el este. Diego Arnedo. También lo hicimos porque a Lucas se le ocurrió utilizar los equipos que quedaban del show de Sumo de la noche anterior y poder utilizarlos el domingo a la tarde. Hablaba con el dueño del bar donde tocaba Sumo y decía, che, ¿no querés que armemos algo para tocar mañana a la tarde? Fargo, que era el guitarrista, ofreció la camioneta del reparto de Pan Fargo y posibilitó el traslado de los equipos de vuelta a Hurlingham. Había un apasionamiento por el reggae que era superior y nos despertó mucho interés. Germán da Funcho. Estaba bueno, lamentablemente hay temas que se han perdido. Luca tenía escuchado tanto de reggae, sus influencias eran notables. Tito Fargo. Con la Hurlingham Reggae Band hicimos un montón de shows, tocábamos casi todos los fines de semana. Una vez fuimos a tocar a una fiesta privada en San Isidro, en una casa, no sé cómo salió ese show. Llevamos las cosas en algunos coches que teníamos y armamos todo al lado de una pileta. La fiesta era de reggae, pero recontra concheta de gente de mucha guita. Me acuerdo de Luca tirándose a la pileta cuando terminamos el concierto. En la banda de reggae la energía era distinta a la de Sumo. Incluso Luca se comportaba de una forma diferente. Creo que esa banda le generaba una especie de oasis o que le daba una calma que la otra no. Más que nada por la sumatoria de personalidades. Diego Arnedo. En la etapa de la formación de la Hurlingham, un día vino a tocar Ricardo Mollo y se sumó a la banda. Eso luego lo llevó a ser también un integrante de Sumo. Supongo que le habrá pasado lo mismo que a mí en su momento, en cuanto a su formación y a captar con un ojo clínico lo que pasaba con este grupo. Si entendías qué pasaba con Sumo te daban ganas de participar. Sissi Hansen. Yo ya era cantante profesional en esa época. En Buenos Aires cantaba en el Automóvil Club, en casamientos y en fiestas. La Hurlingham Reggae Band hacía coros. Ensayaba en la sala de ellos en Hurlingham y conocía la casa de Sumo también. Siempre había muy buena música. Recién caigo de donde tuve tantas veces. Tito Fargo. Por ahí Sumo tocaba un sábado en el Einstein y el domingo alguno, generalmente era Luca, había quedado vivo de un concierto del día anterior. Con la banda de reggae logramos copar todo el fin de semana.
Entonces él se aseguraba tocar el viernes, el sábado y el domingo y tener un lugar donde estar generando un movimiento. El único miembro estable de la Hurlingham era Luca. Nosotros veníamos después. De hecho, había días en los que no iba ninguno del grupo porque había otras actividades, otras cosas, y él estaba ahí tocando acústico. Pero como con la Hurlingham nos enfocamos en tocar reggae, él se dedicó a armar canciones para esa banda. A partir de ahí, Sumo se volvió un poco más estridente. Germán da Funcho. En Sumo empezó a aparecer lo que llamaríamos el rock argentino con todas sus cosas. Mi escuela era Sumo, que era un anti eso, y no podía prenderme a ninguna charla de esas. Empezó a ver como una especie de moda y caían todos en la Hurlingham. Ricardo Mollo apareció ahí, por ejemplo. Mollo se caracterizaba por eso de estar en todos lados. Tocaba Baglietto, tocaba con Baglietto, tocaba Celeste Carballo, tocaba con Celeste Carballo. Él iba con su equipito y tocaba con quien fuera. Alambre González también estuvo en la Hurlingham Reggae Band. Iban todos los que habían escuchado algo de reggae. Diego Arnedo. Con Superman hablábamos mucho. Siempre tengo una relación especial con los bateristas, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Es un acuerdo para ver si podemos llegar a algo. En ese momento nadie tocaba reggae y él lo hacía muy bien. Yo no entendía nada del rastafarismo ni me importaba un carajo. Me encantaba la música, el concepto musical y lo que se generaba desde ahí. Alberto Superman Troglio. Hay temas de la Hurlingham Reggae Band que pasaron por herencia a Sumo. La Hurlingham se disolvió cuando Fargo lo invitaron a tocar en Los Redondos. También vinieron a buscarme a mí para tocar, pero les dije, no, me gusta más Sumo, me atraía más. Sumo y Los Redondos llegaron a ensayar un par de veces en la misma sala, en una que estaba en un primer piso que estaba por Caballito Flores. Ya sonaba A Brillar Mi Amor y yo pensaba, ¿cómo los chabones estos no tienen sala propia? Claudio Kleiman. Con la negra Poli íbamos mucho a ver a Sumito y a la Hurlingham Reggae Band. La negra era fanática de Luca. Fuimos mucho a Einstein. Luca era un animal del escenario y además vivía de lo que cobraba cuando tocaba. Recién en la última época de Sumo se empezaron a hacer unos mangos que no eran muchos. Generalmente con Sumo tocaba muchas veces los fines de semana en el Einstein o en otro lugar. Se había buscado un rebusque para hacerse unos mangos y tocar durante la semana. Los miércoles por ahí salía con Sumito y en algunas semanas tocaba un lunes con Sumito y el miércoles con la Hurlingham. Sky también venía. Íbamos propulsados por el entusiasmo de la negra. Vimos recitales alucinantes, muy grosos. Con Sumito a veces de repente se sumaba Ricardo. La negra conoció a Tito Fargo viendo a la Hurlingham. Después lo llevaron a Los Redondos. Alberto Superman Troglio. Con Diego siempre andábamos juntos porque teníamos afinidad. Me acuerdo de la negra Poli en el Einstein. Se vestía sexy, era linda, pero la chamona venía a hablarnos y medio que nos pechaba. Tito Fargo. Sky Bellinson y la negra Poli venían a ver shows tanto de Sumo como de la banda de reggae. En un momento tenían que rearmar la historia musical de Los Redonditos porque ellos no tocaban mucho. Apenas una o dos veces al año con una formación medianamente estable. Un día tocamos en Cero Bar y vinieron a vernos. Ahí Sky me planteó ensayar y tocar juntos. Los Redondos estaban en una nueva etapa, querían dejar de ser tan aleatorios en la propuesta y encarar una cosa más musical. Fui a ensayar a la casa de ellos, a partir de ahí toqué con los dos, con la Hurlingham Reggae Band y con Los Redondos. He tenido shows en el mismo día con una banda y con otra. Tenía que ir corriendo para estar con los dos. En esa época, Los Redondos le invitaron a Luca a cantar en La Plata con ellos. Ahí pasó lo de mejor no hablar de ciertas cosas. El tema era un blues de Solari. Creo que Luca tomó esa letra y no sé cómo la adaptó. Empezó a cantar arriba de una base, como esas cosas que van mutando y se la quedó. La canción está sostenida por el bajo de Diego. Básicamente es eso. Claudia Granjar.
Lucas sentía un amor especial por Diego, me lo contó él mismo. También me dijo, los mejores músicos de reggae que conocí acá son Diego y Superman. La Hurlingham Reggae Band era buenísima. Su mito para mí también. Era impagable con Petinato, Diego y Luca.